nervio, que es el más importante que va a inervar estos músculos, que es el facial. El 7. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a empezar primero con región parotidia, porque ahí es donde se origina todo el rollo del músculo del nervio facial. ¿Ok? ¿Puedes hacer un poquito más de computadora así? Gracias. Ok. Entonces, empezando con esto, vamos a ubicar anatómicamente dónde se encuentra esta región parotidia. Entonces va a estar posterior y lateral a la región facial, ¿ok? Aquí les puse en un triangulito donde más o menos se ubica. Y se dice que hay una zona que se llama como excavación parotidia, que es donde se alberga la glándula parótida. Entonces vamos a ubicar primero dónde está esta glándula. Aquí tenemos en esta imagen. Entonces, ¿cuál va a ser el borde superior? No estamos hablando específicamente de la glándula, sino de la región, porque la región, aparte de la glándula, la compone también el conducto, un músculo que está ahí cerca de la glándula parótida, y algunas estructuras nerviosas que la atraviesan y también vasculares, ¿ok? Entonces, el borde superior de la región parotidia va a estar dado por el arco cigomático. El arco cigomático, ¿ok? El borde medial, es decir, la glándula descansa sobre la rama de la mandíbula, ¿ok? Entonces está como que por debajo de la glándula parotidia vamos a tener la rama de la mandíbula. En el borde inferior va a estar también delimitada por el ángulo y el borde inferior de la mandíbula. En el borde posterior, que es la parte la parte de atrás, vamos a tener el oído externo y este músculo que pasa aquí, que se inserta en la clavícula. Esternocleidomastoideo. Es el gran músculo esternocleidomastoideo, exactamente. Es correcto. En profundidad, la región parotidia se va a extender desde la piel hasta la apófisis estiloides y también tiene cierto contacto con la faringe. En el borde anterior va a estar pasando este músculo que va aquí, que también forma parte de la región parotidia y es el músculo massetero. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, la región parotidia tiene forma de un prisma triangular, ¿ok? A grandes rasgos. En esta imagen, que es un corte transversal, podemos ver cómo es que se mete la glándula parótida, cómo es que se ubica. O sea, en teoría tiene forma de triángulo, pero pues no es como tal un triángulo, ¿verdad? Y se va hacia abajo. Entonces va a tener 3 paredes y 2 extremos. Los extremos, el superior, el inferior y las paredes, ¿ok? Entonces, ubiquemos la pared externa, que va a ser la pared que va a estar más superficial, que va a estar de este lado. Ahí es por donde se hace el ingreso para cualquier procedimiento quirúrgico. Y va a estar primero la piel, luego va el tejido subcutáneo y luego va la fascia de la parótida, que es una fascia que recubre toda la glándula, ¿ok? Esa sería la pared externa. Ahora tenemos la pared anterior, que va de este lado, va a estar estrechamente relacionado con el músculo massetero, que dijimos que también es parte de la región parotidia, ¿ok? Y pues con la rama de la mandíbula. Entonces, primero va a estar este músculo, es que está súper chiquito para ver ahí. En la pared la lateral dijimos que es la que está más externa. Entonces, en la pared medial, el primer músculo que va a ir desde afuera hacia adentro va a ser el massetero. Luego va a estar la mandíbula, el hueso de la mandíbula. Y más anterior va a estar otro músculo, que es ¿cuál? ¿Emocionado? Aquí está, el músculo pterygoideo medial, ¿ok? Entonces esas 3 estructuras van a ser las que van a estar relacionadas
con la región parotidia en la pared medial, ¿ok? Ahora, como es un triángulo, o sea, un prisma triangular no tiene pared posterior, ¿ok? No tiene pared, no, o sea, posterior sí tiene, no tiene pared, esta pared que estaría de este lado, como si fuera un cuadrado, pero no tiene, o sea, que solo llega en un vértice, ¿ok? Ahora nos vamos a la pared posterior. No tiene pared medial, pues. Sí, medial. El medial, bueno, es que se puede llamar medial y también anterior, ¿ok? Esta de aquí, medial y anterior, esta va a ser la externa y esta es la pared posterior, ¿ok? Ahora, en la pared posterior, ¿qué estructuras vamos a tener? En esta pared va a estar relacionada con el músculo esternocleidomastoideo, va a estar lo que habíamos dicho, que el conducto auditivo, y aquí en esta imagen no se ve, pero también van a estar ubicados los procesos, el estiloides y el proceso mastoides, ¿ok? Ahora en los extremos, pues vamos a tener un extremo superior y un extremo inferior. En el extremo superior, pues vamos a tener, va a estar relacionada con la articulación temporomandibular y con la parte del conducto auditivo externo, ¿ok? ¿Quién está en esta imagen? Por aquí. Y hay una estructura que la ponen anatómicamente, que va a ser como que la estructura que determina el extremo inferior de esta región, que va a ser este ligamento que va a estar uniendo el músculo esternocleidomastoideo al ángulo de la mandíbula, ¿ok? Y recibe el nombre de cintilla mandibular, ¿ok? Entonces, esos serían nuestros límites de la región parotidia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Y la oración está ahí también? Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué es importante esta región? Porque aquí, inmersa en la glándula parótida, hay varias estructuras importantes. Entonces, en la región parotidia, las estructuras que comprenden esta región van a ser, obviamente, la glándula parotidia y su conducto, y va a estar aquí el plexo parotidio, ¿ok? Del séptimo par craneal, que ahorita lo vamos a ver. También dentro de ella va a pasar una vena y una arteria, que también es importante, que va a ser la vena retromandibular y la arteria carótida externa, ¿ok? Y el músculo macetero, que está por la parte anterior. Carótida externa y retromandibular de la vena, ¿no? Y la vena retromandibular. Esas son las tres estructuras importantes que ustedes tienen que saber. Que está ahí el plexo del nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida externa, ¿ok? Y también el plexo carótido. Perdón, sí, carótido. Bueno, ese va recubriendo lo que es la arteria. Ok. Entonces, hablando de la glándula parótida, esta es una de las tres glándulas que nos va a producir la secreción salival, y específicamente hace lo que es la secreción serosa, ¿ok? Es el único tipo de secreción que da. Obviamente, secreción serosa contribuye a la secreción de la saliva, ¿ok? Entonces es una glándula exócrina, porque la saliva pues va hacia externamente, ¿ok? Habíamos dicho que tiene una fascie que lo recubre, y sobre la fascie sube una cadena de ganglios, que son los ganglios parotidios. También se dice que algunos penetran, pero más específicamente están sobre la fascie, ¿ok? Sobre la fascie. ¿Cómo se llaman? Ganglios parótidos, ¿no? Parotidios. Sí, los ganglios de la región parótida. Ok, entonces esta fascie que recubre la glándula parótida viene de la fascie cervical profunda, ¿ok? Ahí se origina. Y ahora, el conducto parotidio. El conducto parotidio, ¿cuál es el recorrido que hace? Pues sale de la glándula parótida, luego penetra el músculo bucinador. Después de que penetra el músculo bucinador, irriga las glándulas salivales. Llega a la mucosa de la boca. ¿A qué nivel sale en la mucosa de la boca? ¿El conducto parotidio? Sí.
En el segundo molar. Frente al segundo Frente molar, al segundo exactamente. molar. Ese es un ya detalle me explicó. importante que tienen que saber. Mande. Sí, porque si se tapa, o sea, por la mano higiene bucal, si llega a tapar ese orificio que se encuentra en el segundo molar, Genera puede- parotiditis. Sí, bueno, igual se puede generar Ok, una infección. aquí les anoté el recorrido, ¿ok? Entonces va a salir por la parte anterior de la glándula y se va a ir entre el músculo macetero y Bucinador, ¿no? va a ir frente al músculo macetero. Aquí está. Ok. Ese es el músculo macetero. Entonces el conducto pasa enfrente. Entonces al llegar a la parte terminal de este músculo se va a encontrar con el otro músculo, que es el bucinador, y este sí lo penetra, ¿ok? Lo penetra y después ya entra a la cavidad. Y la salida va a estar frente al segundo molar. ¿Puedo ver la tuya? Ok. Eso sería entonces el conducto. Ahora vamos a ir con las estructuras que están dentro de la glándula. Y hablábamos del plexo parotidio. Son todas las ramas que nos da el nervio facial a este nivel. Entonces, del nervio facial, el nervio facial atraviesa toda la glándula parótida, pero un detalle importante que tienen que saber es que no inerva la glándula parótida, ¿ok? Este nervio va a hacer toda la inervación facial, o sea, va a los músculos de la expresión facial, que son los que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, cuando entra en la región parotidia, nos va a dar 5 ramas, ¿ok? El nervio facial da 6 ramas, pero antes de entrar da una y el resto las da ya dentro de la glándula parótida, ¿ok? Entonces, repasando tantito el nervio facial, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale de las fosas? ¿Se acuerdan de que vimos las fosas craneales? ¿Por qué agujero sale? Por el poro del metástasis externo. Poro. Ajá, el conducto auditivo no es lo mismo, es conducto auditivo interno. ¿Ok? Conducto auditivo interno, entonces por ahí sale de las fosas craneales, pero no ha salido del cráneo. ¿Por dónde sale del cráneo? Va a salir por otro foramen, que es el foramen estilomastoideo, ¿ok? Este foramen se va a encontrar anatómicamente entre los procesos, entre el estiloides y el mastoides, ¿ok? Entonces primero pasa por la porción petrosa del hueso temporal. Exactamente, Y para salir del cráneo sale por el estilomastoideo. por el estilomastoideo. Sí. Porque en la porción petrosa del temporal es donde encontramos el conducto auditivo interno, ¿ok? Entonces, al salir del por el foramen estilomastoideo es que nos da todas estas ramas. Entonces dijimos que había una rama que da antes de entrar en la glándula parótida, que es la rama auricular posterior. ¿Ok? Esta ramita que se está yendo hacia atrás, esta no sale de la región parotidia. El nervio facial la da antes de entrar en la región parotidia, ¿ok? Las demás ya son las que se originan en esta región. Como el nervio facial la da ya dentro de cuando atraviesa la parótida. No, esa es la única rama que da antes de entrar a la región parotidia. Antes de entrar a rama la región. auricular posterior. Antes de entrar Antes de entrar. Ah, Entonces, la la auricular auricular posterior no está dentro de la región parotidia, no está dentro de la glándula parótida. Pero es la que inerva la glándula parótida, ¿no? Ay, no entendí, ya me confundí. Ok, Sí, en el libro creo que dice eso de la volvemos a repasar esto. Ok, entonces, el nervio facial sale por el conducto auditivo interno, ¿ok? Pero sí, o sea, sale de las fosas craneales en ese conducto, pero sigue dentro del cráneo. Entonces, ¿por dónde sale para salir definitivamente del cráneo? Sale por otro agujero, que es el foramen estilomastoideo, ¿ok? Entonces, ya está ahí en la entrada de este foramen y va a empezar a dar todas sus ramas, que son 6, ¿ok? 6 ramas. Entonces, 5 de ellas las da o bifurca dentro de la glándula parótida.
y una la da antes de entrar a la glándula parótida. Esa rama va a ser la auricular posterior, ¿ok? Esa rama no forma parte de la región parotidia, ¿ok? Entonces, la auricular posterior pues se va a ir a inervar los músculos que están en la parte temporal, ¿ok? Ahora, las 5 ramas que sí salen de la bifurcación que hace el nervio facial de la glándula parótida van a ser el temporal, el cigomático, el bucal, marginal de la mandíbula y cervical, que estos van a ir a inervar todos los músculos de la expresión facial, ¿ok? Entonces, todos los músculos de la expresión facial van a ser inervados por este nervio, por el nervio facial. Eso que no se les olvide. Entonces, en esta tabla les puse qué nervios, qué músculos son y qué función hacen, pero lo vamos a ver ahorita después, ¿ok? Ahora sí, ¿quién inerva la glándula parótida? El auriculo temporal, ajá. Exactamente, pero este ni siquiera es del facial, este viene del trigémino, ¿ok? Entonces, la glándula parótida va a recibir inervación, inervación de 3 tipos, parasimpática, simpática y también la parte sensitiva, ¿ok? Entonces, la inervación parasimpática es la que produce la secreción de la glándula, la secreción serosa, va a estar dada por este componente, ¿ok? Y ahora, ¿de dónde viene este nervio? Ok, dijimos entonces que es el nervio auriculotemporal, pero vamos a decir que el nervio auriculotemporal no inerva directamente a la glándula. Él solo se encarga de llevar las fibras que van a llegar a la glándula, ¿ok? ¿Y de dónde vienen esas fibras parasimpáticas que inervan la glándula? Van a venir del glosofaringio, ¿ok? Que es el par craneal número 9. ¿Cómo es entonces que el nervio auriculotemporal lleva las ramas, pero no directamente él es el que lo inerva? Ok, entonces, el nervio glosofaringio se va a originar, se origina a nivel de la médula oblongada. Bueno, eso se supone que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces va a dar una pequeña rama que es la rama timpánica, que es esta que va aquí. Esta rama timpánica forma un plexo que se llama el plexo timpánico, porque todo eso está ocurriendo a nivel del oído, ¿ok? Hasta ahorita no ha hecho sinapsis, ¿ok? Entonces, cerca de donde sale el nervio, el trigémino, va a haber un ganglio, que es el ganglio óptico. Entonces, ahí hace sinapsis. Entonces, por eso esta línea azul es continua y a partir de aquí es punteada, porque las punteadas indican que ya hizo sinapsis, entonces ya van a ser fibras postsinápticas, ¿ok? Entonces, este ganglio óptico está cerca de donde el nervio trigémino empieza a dar sus ramas, ¿ok? Y entre ellas pues va a dar la rama del nervio auriculotemporal. Entonces estas fibras viajan a través de este nervio, o sea, lo usan como un medio para llegar a la glándula, ¿ok? Y es como el nervio auriculotemporal pasa por la glándula y deja las fibras parasimpáticas. Pero entonces, esto sí que les quede así que es súper claro. El componente parasimpático de la glándula no va en el nervio auriculotemporal, ¿ok? Viene del glosofaringio. ¿Sí? Pero las simpáticas y las sensitivas sí vienen del auriculo temporal. La simpática viene de otra parte. Solo la sensitiva viene del auriculo temporal. No, la parasimpática. Solo la No hemos parasimpática. visto todavía la La sensitiva. parasimpática. Entonces la parasimpática viene del glosofaringio. Viene del glosofaringio. Solo le aporta fibras de Pero las parasimpático. fibras viajan por el otro nervio, que es el auriculotemporal. El auriculotemporal es
del trígeno, Ay, no. del betis. Entonces el glosofaringio le da sensibilidad. No, todavía no hemos visto eso. Entonces, el bericémino, que es aurículo temporal, el aurículo temporal que viene del trigémino le da los parasimpáticos. No. Es el glosofaringio. Es el glosofaringio. Eso está Es el camino para llegar ahí. Entonces el glosofaringio le da lo parasimpático. Sí. Sí, es el glosofaringio. Entonces, hasta ahorita hemos visto eso del nervio auriculotemporal. Ok. Ahora, ¿quién le da la inervación simpática? La inervación simpática de la glándula va a venir de unos segmentos medulares que van a estar ubicados a nivel de T1 y T2. ¿Ok? ¿Se acuerdan que vimos que al lateral a la glándula se forma una cadena simpática que sube y etcétera? Que se supone que eso ya ustedes lo deben de manejar al 100. Bueno, entonces estos segmentos van a llevar fibras que viajan a través de la cadena simpática. ¿Ok? Salen entonces las fibras del T1 y T2 y se suben por la cadena simpática, y en las cervicales va a haber un ganglio que se llama el ganglio cervical superior. Ahí hace sinapsis, ¿ok? Entonces, haciendo sinapsis, ahora estas fibras van a viajar, van a subir alrededor de la arteria carótida externa, ¿ok? Y es cuando llegan las fibras simpáticas a la glándula, ¿ok? No llegan por un nervio, llegan por unas fibras a través llegan de la... por unas fibras que forman un plexo, el plexo carotidio, ¿ok? Ahí suben esas fibras y es lo que les da la inervación simpática a la glándula parótida, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Por la carótida externa. Por la arteria carótida externa, que es la arteria que también pasa por dentro de la glándula parótida. Ok, ahora, ¿quién le da la parte sensitiva? Que era tu punto. Ese sí se lo da el aurículo temporal, ¿ok? Ese sí se lo da el aurículo temporal. Y otro nervio, que es menos importante, pero también el libro lo menciona, que es el nervio auricular mayor. Ese nervio viene del plexo cervical. Este plexo cervical se ubica a nivel de C2 y C3. Aquí, a ver, en esta imagen. Aquí está subiendo el nervio auricular mayor, obviamente de abajo, porque dijimos que se origina del plexo cervical. Y es lo que le da inervación sensitiva a lo que es la fascie de la parótida y los tejidos que están adyacentes, ¿ok? Es la parte sensitiva. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Les quedó claro lo de la parte parasimpática? Porque es lo más importante, porque es La el que se encarga de dar la secreción. El La parasimpática del glosofaringio. glosofaringio, pero utiliza el camino a través de El medio es el aurículo temporal. El medio por el cual Por el llega. cual llega, Y también exactamente. el auriculo temporal que da Y la también parte es el que le da la, sensitiva. ajá, Y la el sensibilidad de la piel. parasimpático es de la T1 y T2, Del plexo. del plexo carotidio, que pasa al ganglio y hace sinapsis, Ujú. y de ahí pasa a la arteria Carótida carótida externa. Sí. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Ok. Ahora, drenaje e irrigación, que es lo último que nos falta. ¿Tienes sueño? Porque ayer Ok, el drenaje. ¿Qué vena dijimos que atraviesa la glándula parótida? Vena. La vena Retromandibular. La vena retromandibular, exactamente. Acuérdense entonces que si hablamos de drenaje, quiere decir que el drenaje va, en este caso, de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, la vena retromandibular es la que está inmersa en la glándula parótida. Ella le da el drenaje a esta zona, ¿ok? Nada más a forma de contexto, les puse aquí quién la forma y todo eso, entonces para que ustedes como que imaginen en su mente qué onda con esta vena. Entonces,
La vena temporal superficial y la maxilar se unen para formar la vena retromandibular. En cuanto la vena retromandibular sale de la glándula parótida, nos va a dar dos ramas, la anterior y la posterior. La anterior se une con otra vena que es la facial, que da el drenaje de la parte anterior de la cara. Van a formar una vena facial común y llegan a la yugular interna. La rama posterior se une con la auricular posterior y va a llegar a la yugular externa. Ok, a ver. Me llamo Esther. Dime. ¿Me revisan si ya está mi celular? Es que ahorita no lo encuentro. Sí. Aquí está. Ok, aquí está sucediendo lo que les acabo de decir. Ok, aquí está la vena retromandibular, ¿ok? Entonces, la vena retromandibular se está formando de esta vena que viene aquí, que es la facial, y se une con la temporal superficial y forma la vena retromandibular. Entonces, se supone que en esta zona, imagínense que ahí está la glándula. Entonces, al salir de la glándula va a dar dos ramas, se divide en dos, pues. La rama anterior y la posterior. La posterior se une con esta vena que viene de la parte de atrás, que es la vena auricular posterior. Aquí está cortada, pero aquí este tronquito es de la yugular externa, ¿ok? Entonces, la parte anterior se viene por acá y se une con esta vena que viene por acá, que es la maxilar, y van a formar este tronco, que es el tronco de la vena facial común, ¿ok? Y esto a su vez va a drenar, pero en la yugular interna, ¿ok? Entonces, la vena que drena y que también está inmersa en la glándula es la vena retromandibular, ¿ok? Muy bien. Ahora, la irrigación. La irrigación pues también va a estar dada por la arteria de la carótida externa. Específicamente, la carótida externa da dos ramas terminales. Hay algunos libros que dicen que estas dos ramas terminales bifurcan dentro de la glándula parótida y otros dicen que no, que lo hace al salir. Entonces su libro de Moore no menciona eso, entonces solo vamos a quedarnos con que es la carótida externa la que está dentro de la glándula. Al salir va a dar sus dos ramas terminales. La maxilar, que tiene un montón de ramas, que son las 15 ramas de la arteria maxilar, y va a dar una rama que es la temporal superficial, que va a ir subiendo, ¿ok? Esta rama da su primer rama, que es la arteria transversa de la cara. Esta es la arteria que irriga lo que es la glándula parótida y su conducto, ¿ok? Entonces va a ser específicamente la arteria transversa de la cara, que es rama de la temporal superficial. Ahora que les pongo la imagen para que entren en contexto. Ok, esta rama que viene aquí es la arteria temporal superficial y se une con esta que dijimos que era la maxilar, ¿ok? Entonces, ¿Lo sostengo? está bien. Entonces aquí está en la carótida externa, ¿ok? Ahora, la temporal superficial está dando esta pequeña ramita que está aquí, que está cortada, que es la arteria transversa de la cara. Esa es la arteria que irriga la glándula parótida, ¿ok? Listo, chicos. Eso sería lo de región parótida, ¿ok? Les voy a ver, tengo aquí unos casos. Vamos a ver si me entendieron. Sí.
Con permiso, voy a salir. Ahorita vengo. Vamos a ¿De qué grupo son ustedes? ¿De la? 4 horas después. ¿De cuál? ¿De qué? Del salón de medicina. ¿De la? Del B. Del burro. Sí, estamos 4 horas después. ¿Qué? 4 horas después. Partido. 4 horas y media, 4 horas a las 8 partido. ¿Jugamos ustedes en línea? Pues ahí yo con esa voy a quedar y arreglando el momento. Ah, no, pero si ganan van a volver a jugar, ¿no? Es un torneo. Pero no es una hora, güey, están como 15 minutos. ¿Más o menos 15? Porque son un chorro de. Mejor nada, ¿verdad? Pues has hecho una reta, ¿no? Sí, sí, yo sé, pero no. ¿De qué grupo eres? Que no puedo ver. ¿De qué grupo eres? A ver, aquí está la pregunta. Aunque usa los lentes. Esa es una pregunta que la saqué de mi examen de anato. ¿Ok? Entonces dice, a un muchacho que estaba en una riña le dan una puñalada a nivel de la rama de la mandíbula izquierda. Lo llevan al servicio de urgencias y le controlan el sangrado. Al examinarlo más detenidamente se dan cuenta que la glándula parótida no produce saliva. ¿Cuál será la estructura lesionada que está ocasionando esto? El conducto, ese. ¿Tiene opciones? Es un nervio. Es el conducto que ella nos enseñó que iba de la glándula parótida que pasaba enfrente de. No, pero sí. Ok, a ver. Hay alguien que se encarga de Trata de producir comprender bien la pregunta. El conducto no produce la saliva, Ok, cierto. lo produce la glándula. Pero, Hay un nervio que hace que lo produzca. ¿qué nervio es el que hace esto? El auricular. Lo acabamos de ver. No. Ajá, Sí, porque sí. es la parasimpática para Pero ¿por dónde dijimos que viajaban las fibras? Auricular. Por el nervio auriculotemporal. temporal. Exactamente. Pero Entonces, entonces si no ponen esa, la respuesta correcta sí depende es de el las opciones que te den. Depende de las Y opciones. si nos dan las Y tres. siempre va a ser la más. Pues siempre va a ser la más correcta. pero es que, Es cierto. ok, el glucofaringio es el que da las fibras Ajá. para que se produzca esto. Pero el que las lleva, el que va a estar ahí, Es el auricular. va a ser el auriculo temporal. Sí, por eso el doctor Lázaro en los exámenes nos pone, señala cuál es la respuesta más correcta. Porque a veces hay respuestas que son correctas. El pero sí hay glucofaringio una no que es mucho llega más a la correcta. glándula Pero parótida. lleva la señal. Las fibras que lo llevan Ya entendí. son las otras. ¿Ok? Entonces tienen ustedes que razonar Como de dice esa Lázaro forma. después del examen, Tenía estaba auricular fácil. temporal. Solo tenía El que auricular leer temporal. bien. Ojalá nos vuelva a poner para dibujar por el estrés. A ver, dejen buscar otra pregunta. ¿Qué vas a Él decir? ahí como dice Lázaro después, estaba muy fácil el examen. Regalado, o sea. 9, de que lo sumaban solo en tenían que leer físico más. y les daba como 10. Tenían 11 y era 10. Había distractores. Sí, yo. Me dice, me gustó que alguien puso sus números al lado y todo. Y luego cuando me pone la respuesta. ¿Quién fue esto? Tiene todo clase igual. 6 más 4, 10. Si quieres, ponías 4 más 1 y uno Sí, de que resta de los 14 a 40. El segundo año no lleva clase de matemáticas. Pero fue en clase. No, es que en la de Blasco teníamos que calcularlo, entonces tenías que sumarlos. Entonces muchos sí pusieron los números bien y les dio mal el O sea, resultado. sumaron mal. Sí, son. Porque tenían. Entonces sí era el número que era, pero cuando lo sumaron todo, Estaba estaba mal. mal. Le dio un número que no. No voy a decir quién soy. Ay, como en embrio. Como en Efre también. Mira que Sí. nos vamos a hacer
A ver, aquí hay otro caso. A 38 réstale 12, ¿no? Ya me dio 28. Este sí tiene opciones. Una mujer de 55 años fue sometida a una cirugía facial en la que se le extirpó un tumor maligno de la glándula parótida. A la semana posterior de la cirugía presentaba una marcada debilidad de la musculatura del labio inferior. ¿Cuál de los siguientes nervios fue más probablemente dañado en la parotidectomía? Opción. Aquí están las opciones. No los alcanzo. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mandibular. Mandibular marginal, rama del nervio facial, cigomático, rama del nervio facial, división mandibular del nervio trigémino, bucal, rama del facial o el nervio bucal. Creo que es la C. Pues bucal, ¿no? Ah, o puede ser, sí, puede ser la D. Bucal porque... No sé. Puede ser la D. Suena. Pues que el trigémino... Pues, Bueno, si ponemos lógica, no es la D, obviamente. ni la C. No la sé tal vez. Si no va a ser mucho, todo va a ser todo esto. Ajá. Sí, sería mandibular, sería todo Ok. esto sería. Bueno, y tampoco es la... Aquí lo que está preguntando es la rama del nervio facial que inerva el El labio. músculo del labio inferior. ¿Ok? Entonces, todo lo demás no nos sirve. ¿Ok? Entonces, ¿qué rama del nervio facial va a inervar la parte del labio inferior? ¿El D? Es Es el el D. D, ¿no? ¿Cuál dice? Bucal. Nervio bucal. Yo confío en él. Sí, sí, creo que es. ¿El Pero, o mandibular? sea, la D y la E es lo mismo, solo que la D te dice que es rama del facial. Pero, es que no. Pero ¿qué no el D3 inerva la... ¿Qué ramas habíamos dicho que tiene Pero no es rama del facial, ¿sí? que tiene No sé. Ah, el trigémino. Digo, el el facial? facial son 5 o 6 ramas, pero... 5 ramas, temporal, cigomático, bucal, marginal, mandibular. Pero sí es la bucal del facial. Sí, es el dilatador de la boca y dice. Sí, El bucal es dilatador de la boca. Ok, vamos entonces a repasar los músculos y los nervios de la expresión. Pero si era bucal. Sí, Ahorita lo vemos, ¿ok? Bucal del ramo facial. Ok. Fácil. Fácil. Entonces, esta pregunta nos hace ir a ver qué onda con los músculos de la expresión facial, que dijimos que van a estar dados mayormente por el facial, ¿ok? Entonces, básicamente es esta tabla. Ustedes tienen que aprender a ubicar de que el músculo en la imagen de acá y esta tabla nos dice como qué rama es la que lo inerva específicamente cada músculo, pero en esta otra que está aquí, ay, se borró. Aquí les puse, ¿Y eso nos lo puede compartir? Ya lo tomé. no sé, lo veo difícil, la verdad. Nos lo vende. Hay que hacer O le podemos hacer una foto de esa tabla. Es que una se está tomando foto, mejor pasa. Que se mire bien, con calidad. Ok, entonces, el nervio temporal, que es la segunda rama que da, va a ir específicamente a los músculos, el auricular superior y el anterior, que son estos que están en la fosa temporal, ¿ok? Auricular superior y el anterior. Y el temporal también va a inervar el músculo occipito frontal, este que se extiende. ¿Dónde era? Aquí. Este que se extiende en toda la parte del hueso frontal y se inserta ya al nivel del cuero cabelludo, ¿ok? El occipito frontal, y también inerva
el orbicular del ojo, pero solo en su porción superior. Entonces, La porción hagan es- como que esto lo dividimos en dos: superior e inferior. La parte superior es la que inerva el músculo, el nervio. ¿Qué nervio? Cigomático. El temporal. Estamos en el temporal, ¿ok? Y el inferior el cigomático. El inferior, la parte inferior del orbicular es por el cigomático, ¿ok? Entonces, los 4 músculos que inerva el temporal van a ser ¿cuál? Auricular superior, el anterior, y el occipito frontal. el occipito frontal y solo la parte superior del orbicular del ojo, ¿ok? ¿Qué acciones nos permiten hacer estos músculos? Porque así es como les van a preguntar en el examen. Les van a decir, está afectado tal movimiento del paciente, ¿qué nervio lo hace? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permiten hacer estos músculos? Estos músculos elevan la ceja y arrugan la piel del párpado, ¿ok? Elevan la ceja y arrugan la piel del párpado. Obviamente el orbicular lo que hace es cerrar el párpado. El orbicular, ajá. Ahora, el cigomático va a inervar la parte inferior del orbicular, este que está aquí, la parte inferior. Y también el músculo, tanto el cigomático mayor como el menor. Entonces, el cigomático inerva la parte inferior del orbicular y los músculos que se encuentran entre la órbita del ojo y la órbita de la boca, ¿ok? Que van a ser los 2 cigomáticos y el elevador del labio superior, ¿ok? Y el ala de la nariz. ¿Vale? Músculos que se encuentran entre qué? Los músculos que se encuentran entre la órbita del ojo y la órbita de la boca, ¿ok? Van a ser estos 3 músculos que están aquí, que va a ser el cigomático mayor, el cigomático menor y el elevador del labio superior. ¿Vamos bien hasta ahí? Y también ahí está el elevador de la ala nasal, ¿no? ¿O es el mismo ese? Sí, también el elevador. O sea, por eso les digo, todos los que están entre las 2 órbitas. Ahora, el bucal, ¿qué hace el bucal? ¿A qué músculos va? Va a ir a 3 músculos. El buccinador, el orbicular de la boca, pero solo la parte superior. Y el músculo risorio. Ahora, los ubicamos aquí. El orbicular de la boca, pero solo la parte superior. El buccinador, que es este músculo que está aquí por debajo del orbicular, y el risorio, este pequeño músculo que está como que en la línea media de los labios, ¿ok? ¿Qué hacen estos músculos? El buccinador es el que nos permite como a hacer la boca en globo, ¿ok? Es lo que hace el buccinador. El orbicular obviamente pues cierra, ¿ok? Y el risorio pues que nos permite sonreír. Muy bien. Ahora, el marginal de la mandíbula va a 2 músculos específicamente, que va a ser el mentoniano y el depresor del labio inferior. Entonces, el depresor y el mentoniano. Y por último tenemos el cervical, que va a ir a todo el músculo este externo que llega hasta el cuello, que es el platisma. Esto lo que hace es pues tensar la piel. ¿Cuál era la pregunta del caso que les puse ahorita? Del labio, no, ¿sí? Ah, sí, labio inferior. Pues ¿cuál sería? El bucal. El bucal. El del labio inferior. Entonces, el bucal, vamos a ver si... ¿Qué pregunta es? 141. Vamos a corroborar. Sí tienen este libro, ¿verdad? ¿Qué lugar? ¿Dónde pasa? Sí. ¿Sí lo tienes? ¿Qué libro? Es el gay. Pero no, yo no lo tengo.
¿Y trae los casos clínicos? No vas a ir al cielo, Susana. Y trae también los si pues que no me lo pides. ¿Por qué no pasas ese libro? Pásalo, jefe. Bueno, si lo tienen ahí se lo pasan. Si no, yo aquí lo tengo. Yo se que los no puedo tiene pasar. el Raymond y no te lo pasó. Ah, sí, pues. Y Raymond no te lo pasó. Tampoco voy a ir al cielo. Ok. Estás quitando bendiciones. ¿Cómo se llama? Grey, repaso de. Ah, sí, sí. Y es de la. Con ella nos podemos Con elaborar. ella no nos podemos hablar. Es este, ¿verdad? Correcto. Mira, tú tienes una barba. No te vemos. No me teclado. Chido habla, ¿verdad? ¿Alguien más lo quiere? No, pues ya se los espero. Yo ahora estoy matando al grupo. Dios mío, mi Dios. Te digo. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿La boca? La B bucal del nervio facial. Era la E. Pero sí te ahí limpiaron dice que es el de la mandíbula porque retruye. ¿Qué hace? no. ¿A dónde Retrusión y llega el retrusión. bucal? Dijimos que hace esto, de que va el buccinador orbicular de la boca y el risorio. Pero el que realmente inerva el labio inferior es el marginal de la mandíbula. ¿Qué hace esto? Eleva y protruye el labio inferior, retrae y versiona el labio inferior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Entonces la marginal de la respuesta es la mandíbula. A. Wow. Pero hay dos Mandíbula mandíbulas. marginal, que es rama del 141. ¿Cuál es? El A. Y ahí tiene una explicación, ¿verdad? En el libro viene la explicación, pero no hay más explicación más que el marginal de la mandíbula va a inervar el labio inferior. Y por eso es el que está afectado. Entonces, esas cosas vienen en el libro, viene la respuesta también. También viene una respuesta. Ese fue el que no, el del Grace, el que no me pasó. Sí, este No puede sonreír, ah, ya sabes cuál. Que no puedo sonreír va a ser el de la el bucal. El bucal. Y así ustedes tienen que ir pensando qué hace cada músculo, quién lo inerva, porque en el examen así es como se los van a preguntar. Me imagino Pero que hace podría directo. sacar, Sí, yo no las puse no en lo la va a sacar. Ok, bueno, ¿qué nos Si no puedo falta? A ver. repetir, es el bucal. No, el marginal de la mandíbula. Si no puedo leer. Ok, entonces ya vimos los músculos que hacen la expresión facial, o sea, la parte motora. Pero ¿quién inerva la parte sensitiva de la cara? El facial nos permite mover los músculos, hacer las expresiones. Pero ¿quién nos permite la sensación? Esto nos los va a dar el trigémino. Y también el trigémino tiene una parte, un componente motor que va a ir a inervar, pero los músculos de la masticación, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el trigémino. El trigémino, bueno, se origina en la parte anterior del mesencéfalo y como les estoy comentando, tiene una raíz tanto motora como sensitiva, pero es más sensitivo que motor, ¿ok? Entonces, las raíces sensitivas de este nervio van a estar ubicadas en el ganglio del trigémino, que antes se llamaba ganglio de Gasser. Y la parte motora no viene del ganglio, pero se une al ganglio para salir de las fosas craneales, ¿ok? Pero el ganglio del trigémino es en sí solo sensitivo. Podemos decir otra vez que la raíz motora usa al ganglio del trigémino para salir, ¿ok? El ganglio del trigémino es donde se empieza a ramificar, ¿verdad? Sí. Van a salir los... Exacto. Entonces, la parte sensitiva del ganglio trigémino va a estar saliendo por las tres ramas que dan. ¿Ok? ¿Cuáles eran las tres ramas? Oftálmico, maxilar y mandibular. Exactamente. Y siempre van a encontrar como B1, B2 y B3. Aquí y en chino, ¿ok? Entonces, esta parte sensitiva es la que nos va a dar
la inervación sensitiva de toda la piel de la cara y también se extiende hasta el cuero cabelludo. Y la parte motora solo va a salir por la rama 3, ¿ok? La motora. Solo el componente motor de este nervio solo sale por el nervio mandibular. Entonces, el nervio mandibular es tanto sensitivo como motor, ¿ok? A ver, repasemos. ¿Por dónde sale el B1? El B1 por el conducto óptico. ¿No? ¿Qué sale por el conductor? El nervio óptico y la vena. No, y la arteria oftálmica. Entonces no sale el nervio ahí. Ah, sí, sí. Sale por la fisura orbitaria superior. ¿Y B2? Por el foramen redondo. Por el agujero redondo. ¿B3? Igual. ¿Ok? Esto ya se lo deberían de saber ustedes de memoria, chicos, porque ya se supone que ya lo vieron. Ah, de arriba abajo. Ok, B1, que es el oftálmico, nos va a dar 5 nervios, o sea, 5 ramas. La mayoría sale entonces por la fisura orbitaria superior, pero hay una pequeña rama que no sale por ahí, que va a ser la nasal externa, ¿ok? Esta no sale por la fisura orbitaria superior. Entonces, ¿qué regiones va a inervar? Está todo en este cuadro, pero se los voy a resumir en otra imagen que vamos a ver ahorita. Entonces, va a dar 5 ramas, ¿ok? El supraorbitario, el supratroclear, lagrimal, infratroclear y el nervio nasal externo. O sea, 5 ramas. Ahora, B2, ¿qué ramas nos da? Cigomático temporal, cigomático facial e infraorbitario. Ok, estas tablitas son las de su libro. Y B3 nos da 3 ramas: aurículo temporal, bucal y mentoniano. Todo esto tiene que ver solo con la parte sensitiva de la cara, ¿ok? ¿Puedo repetirlo? Ahorita lo repetimos acá. Ok, aquí está el resumen. Eso también El supratroclear, infratroclear. Aquí está el resumen. B1 va a inervar la piel del área superior del párpado, el dorso de la nariz y el área anterior de la frente, ¿ok? Y se extiende hasta el cuero cabelludo. Es toda esta parte morada, ¿ok? Visto desde la parte anterior y lateral, ¿ok? Todo lo morado. Ahora, B2, que va a inervar la cara, solo la parte entre el párpado y el labio superior, ¿ok? Párpado y labio superior. B3 va a inervar toda la parte inferior a partir del labio inferior, ¿ok? Eso fue del nervio del trigémino, pero hay otras 2 ramas que también dan la inervación sensitiva, específicamente más de la parte occipital del cuero cabelludo, pero que no vienen del trigémino. Y van a ser unas ramas posteriores y anteriores que vienen del plexo cervical, ¿ok? A nivel de las ramas posteriores van a ser dadas por el occipital mayor y el occipital tercero a nivel de C2 y C3. Y las ramas anteriores van a estar dadas por el occipital menor y el auricular mayor, y se dividen también. La parte posterior va a hacer la inervación en la parte occipital, ¿ok? Toda la parte occipital. Y los ramos anteriores van a inervar la piel a nivel de la parte retroauricular y el cuello. Esos serían los nervios que dan la parte sensitiva de la piel, ¿ok? Ahora, ¿quién lo irriga? Es mucho. ¿Ya tienen sueño? ¿Ya les dio flojera? Ay, ¿qué pasó? Se apagó. Se apagó. ¿Tú traes cabello de No, tengo un cargador. A ver, aquí tengo el cargador. Yo quiero cargador.
Ahí hay un cargador, pero ahí está. Pero ese es tipo C. Es tipo C. Ya. Sí, pero aprovechar, pues, es tipo C, pues, el mío que es. Vamos a esperar que sea. Es que estaban pensando en conseguir una Lo del fetal. Entonces supongo que esa es la cálculo de 2020. No, 12, La de 2021 ya no tiene botón. Es la 2020. ¿Verdad que más Sí, lo sé, fácil es que yo biología? he estado funcionando. Si uno se aprende todas las Sí, biologías, ya se las Por la no, practicidad. yo siento que comparado embrio con anato, embrio es pan comido. No, porque si te aprendes de memoria lo de anato, ya te hiciste el examen. Y embrio, aunque me aprenda de memoria todo lo que sale, yo el embrio lo siento más fácil que anato. Yo ahorita lo siento más fácil. Literal. Y en anato te lo puedes imaginar y sigue siendo igual. Ahora, la irrigación de la parte superficial de la cara. ¿Quién la va a dar? De la superficie de la cara, Ajá. la carótida común externa. La superficie. La arteria carótida, ¿ok? Todas las ramas de la arteria carótida van a irrigar la cara, excepto dos ramas que no vienen de la carótida externa, sino de la carótida interna, que va a ser la supratroclear y la supraorbitaria, ¿ok? Esos no vienen de ahí. Y pues aquí está todo el resumen, chicos, en este cuadrito. Viene específicamente qué arteria y qué músculos y qué parte de la cara es lo que... Esto sí es de memoria, entonces no hay mucho que explicar más que que ustedes se lo aprendan. Te dije que Las más importantes, la más importante es la arteria facial y de ahí... ¿La puedes llevar un poquito? este era el libro. La computadora la puede hacer. Ay, perdón. Gracias. ¿Cómo se llama? El de Moore. Ok, a nivel de la región nasal surge una arteria que es la arteria angular. Al llegar a la parte infraorbitaria va a continuar como arteria facial, ¿ok? Y a esta facial pues es que se une a la carótida interna y todo eso. Entonces las únicas dos ramas que no vienen de la carótida externa van a ser la supraorbitaria y la supratroclear. Todo lo demás es rama de la carótida externa. Y eso se llama la carótida interna. Esas son de la carótida interna. Sí. El drenaje. Los senos. El drenaje venoso, pero eso es era en las fosas. Esto es en la cara. Estamos viendo de que la parte facial. Ok. El drenaje venoso. Aquí está este esquema. Ok. Vamos a tener una vena supraorbitaria y supratroclear. Vamos a irlas ubicando acá. Supraorbitaria y supratroclear. Estas dos venas se unen y forman esta vena, que es la vena angular. Igual que la arteria, al llegar a la parte infraorbitaria se continúa, pero va a ser como vena facial, ¿ok? Vena facial, aquí viene. Entonces, se puede decir que aquí es vena angular, pero en realidad al llegar ahí es la continuación solamente. Cambia de nombre, ¿ok? Se convierte en vena facial. La vena facial se une con... ¿Se acuerdan que ahorita vimos lo de la vena retromandibular? La que estaba inmersa en la glándula parótida. Y que dijimos que daba dos ramas. Entonces, esto ya lo habíamos visto.
La rama anterior se une con la vena facial y van a formar la vena facial común, que drenaban en la yugular interna. Ok, la retromandibular es lo mismo que se los puse ahorita, porque son las venas más importantes. O sea, que ya lo vimos con ella ahorita. La posterior se unía con la auricular posterior y formaban la vena yugular externa. Esta va a drenar en la subclavia. La yugular interna y la subclavia drenan en la brachiocefálica. Tenemos una derecha y una izquierda. Y pues a su vez en la vena cava. ¿Ok? Y ahí es donde termina todo. Eso sería vena arteria de los músculos. Ay, yo dije que no podía preguntar. Así de fácil, amigos. La verdad, entendí muy bien esos pasos que hacen. Sí, la verdad es que lo entendí más que en la clase. como un texto enorme que te van los mapas. Entonces, ¿Y vas a pasar con la esto, presentación? no, con esto ustedes buscan su libro de el Netter, donde están las imágenes muy bonitas ahí. Sí. Ubican la imagen, con esto van, bueno, es aquí, para que ustedes se vayan ubicando. ¿Ok? Pues háganlo ustedes, chicos. Eso es para que se les quede más. Sí, mira, no caigo en eso. Ok, a ver. Ahora vamos con las fosas. La temporal La única que está y en la infratemporal está en lo suyo. y la fosa Sí, pterigopalatina. metidas en su celular. No, yo varones digo, Ok, no chicas. ¿De qué? ¿Qué? ¿quieren un descanso? No, ¿O seguimos? descansar cuando me muera. No, Ok. no creo. Ahora nos ubicamos en las fosas. Primero vamos a ir la fosa temporal, infratemporal y al final vamos a ver la pterigopalatina, que en realidad estas tres fosas se conectan entre sí, ¿ok? Empezando por la fosa temporal. ¿Dónde ubicamos la fosa temporal? Pues va a estar en la región del hueso temporal, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los límites de esta fosa? En la parte superior, esta fosa se forma porque hay como una depresión, ¿ok? En el hueso. Entonces, anatómicamente se forma una línea, que es la línea temporal. Entonces, este es en el límite superior vamos a tener la línea temporal. En el límite posterior también va a estar la línea. A ver si traigo otra imagen aquí. Bueno, no se aprecia bien, pero aquí van unas líneas que se van haciendo y esa es la línea temporal, ¿ok? Entonces, superior y posterior va a ser la línea temporal. En la parte anterior vamos a tener el proceso cigomático del hueso frontal y el proceso frontal del hueso cigomático. Como que al revés, ¿ok? En la parte anterior. En la parte inferior vamos a tener la cresta infratemporal, ¿ok? Y lateral, es decir, como que más externo, vamos a tener el arco cigomático. ¿Quién va a componer? ¿Cuáles son los 4 huesos que componen la fosa temporal? El temporal, el parietal y el ala del esfenoides, creo. Son 4. Temporal, frontal, temporal. El ala mayor del hueso esfenoide. Exactamente. Sí, es esfenoides, ¿no? Esfenoides. Sí, los esfenoides. ¿Y cómo se llama la unión de estos 4? Terión. Terión. Y es muy frágil. Terión. Ahí bajo la. Ok, esta fosa está bien facilita, chicos. Entonces, solo saber los huesos que la componen. Y las estructuras. ¿Qué estructuras son las que están ahí? No, en la fosa temporal, un lóbulo del cerebro que es el temporal también. No, pero estamos hablando de la parte superficial. O sea, ya no estamos dentro del cráneo, ya estamos aquí afuera. El músculo temporal. El músculo temporal, que es un músculo de la masticación, que lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Y va a haber una La arteria, arteria una meningia vena media. y un nervio. La arteria meningia media está ahí. Nervio auricular posterior. Tendría. Sí, bajar la auricular. Un poco. El nervio.
facial. El aurículo temporal. Lo acabamos de ver ahorita. Casi. A ver, estas van a ser las 4 estructuras que van a estar ahí, ¿ok? El nervio auriculotemporal, No, por sí. que era el que le daba la inervación a la glándula. Entonces, sube, este nervio sube, está ubicado en la fosa temporal. Vamos a tener los vasos temporales superficiales, que eran los que ya habíamos visto ahorita, que la vena temporal se unía con, no me acuerdo cuál, y daban otra arteria, ¿ok? Entonces de ahí van a venir estos vasos, tanto la arteria temporal superficial como la vena temporal superficial. Y ocupando toda la fosa temporal va a salir el músculo temporal. Ok, entonces aquí está el músculo temporal y en esta imagen están los vasos. Vamos a ver cómo atraviesan toda la fosa, tanto la vena como la arteria y sus ramas colaterales, ok. Y el nervio temporal, que es este que está aquí, el nervio auriculotemporal. Listo, eso sería lo de la fosa temporal, ok. ¿Ya? ¿Eso es todo? Eso es todo. Ok, eso sí está fácil. No, es que la otra estaba difícil. Oiga lo caso que le diga, dice que A no. La fosa infratemporal. Esta va a estar ubicada por debajo de la fosa temporal, ¿ok? Va a estar inferior al arco cigomático. Pero esa es más obvia. ¿Cuáles van a ser sus límites? Aquí podemos ver la imagen. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser los límites de esta fosa? En la parte superior va a estar el hueso del esfenoides, específicamente el ala mayor, ¿ok? Y una cresta que se forma aquí, que es la cresta infratemporal. En la parte anterior vamos a tener en la parte anterior vamos a tener el hueso maxilar. En la parte media vamos a tener la lámina pterigoidea lateral del hueso esfenoides, esta lámina. En la parte posterior vamos a tener los dos procesos, el proceso mastoides y el estiloides. Mastoides y estiloides es el más delgadito. Estiloides, sí, perdón. Sí. Estiloides y mastoides, ¿ok? Y aquí está cortado. Aquí está cortada la mandíbula, pero si nosotros se sale de acá, ¿no? Se hace así, esto va a ser la parte lateral, la parte lateral de la fosa, ¿ok? Es el ángulo, el ángulo de la mandíbula. Esos son sus límites. Esta fosa se va a comunicar con otras dos estructuras por medio de unos forámenes, ¿ok? Entonces se comunica con la órbita por medio de la fisura orbitaria inferior y se comunica con la otra fosa que vamos a ver ahorita, que es la fosa pterigopalatina, y se va a comunicar por medio del foramen esfenopalatino. Está aquí. La fosa pterigopalatina está acá. Es muy pequeña, pero bastante importante, ¿ok? Ahora, ¿qué contenido tiene esta fosa infratemporal? ¿Qué es lo que pasa por ahí? En cuestión de músculos, vamos a tener los otros músculos que también ayudan al proceso de la masticación. Entonces, el músculo temporal va a ocupar su mayor parte en la fosa temporal, pero la porción inferior va a estar en la fosa infratemporal. Y vamos a tener los pterigoideos, el medial y el lateral. Estos músculos que tienen mucha relación con la arteria maxilar, ¿ok? En cuanto a la arteria, pues vamos a tener la arteria maxilar y sus ramas, específicamente las dos primeras porciones, ¿ok? Porque la última porción va a estar en la fosa. ¿En qué fosa? Pterigoidea. En la pterigopalatina, ¿ok? Las últimas ramas que da la arteria maxilar. También en esta fosa va a estar el plexo pterigoideo, que va a recibir todo el drenaje que viene de la parte superior.
Y por aquí también van a pasar la B2 y B3 del trigémino. Por ahí pasó un montón de cosas. Ok, y un pequeño nervio que se llama cuerda del tímpano. Es que es fácil. Dije que era más fácil que embriología, no que era fácil. Esto es lo que es la fosa infratemporal. Ok, vamos con la última. ¿Verdad que sí? Pero a mí sí me Para mí, siento que comparado con eso, con hembras, la pan comido hombre. estaba a decir fácil. Ok, la fosa pterigopalatina, que está más inferior, pero está como que más profunda, más escondida. Ok, Tiene una depresión. sí, entonces Depresión me va a dar a mí. este espacio tiene forma de pirámide. Este espacio tiene forma de pirámide. Y va a estar, sí, va a estar ubicado en el vértice de la órbita y medial a la fosa infratemporal, ¿ok? Entonces, habíamos dicho en esta imagen que la fosa infratemporal estaba en esta parte y le quedaba medialmente la pterigopalatina, ¿ok? ¿Por dónde se comunicaba la fosa infratemporal con la pterigopalatina? En el foramen esfenopalatino. Foramen esfenopalatino. Muy bien. Es correcto. Chicos. Ok, ¿cuáles son los límites de esta fosa? En la parte superior vamos a tener el ala mayor del esfenoides y va a estar limitada por el apófisis de la fisura orbitaria inferior. En la parte posterior vamos a tener la lámina pterigoidea externa y el ala mayor del esfenoides también. En la parte inferior va a estar dada por la unión tanto del hueso pterigoides como del maxilar, y por la parte anterior vamos a tener el hueso maxilar. Conformando el piso y la pared medial de esta fosa vamos a tener el hueso palatino, por eso se llama esfenopalatino. Okay. Esta fosa se comunica con un montón de lugares, ¿ok? Por medio de ciertos forámenes. Ok. Más forámenes. Entonces, esta es la fosa pterigopalatina. Ok, se va a comunicar con la fosa craneal media por medio del foramen redondo, con el conducto faríngeo y va a llegar a la mucosa del fornix faríngeo, y dijimos que se comunicaba. La fosa infratemporal se comunica con la pterigopalatina por medio del foramen esfenopalatino, pero la fosa pterigopalatina usa este foramen pero para comunicarse con la cavidad nasal, ¿ok? Con la órbita por medio de la fisura infraorbitaria. Y con unos conductos que se llaman los conductos palatinos mayor y menor, y estos van a ir a la mucosa, tanto del paladar blando como del paladar duro, ¿ok? ¿Qué contiene esta fosa? Pues va a tener la tercera porción de la arteria maxilar. Por eso es ¿Ok? importante. Sí, Tercera porción. la tercera porción, que es también llamada la porción pterigopalatina. De la ¿Ok? arteria maxilar. Y por aquí pasa el nervio maxilar, el nervio que dejaba, ¿se acuerdan que ahorita lo acabamos de ver, que vimos las ramas que van a inervar la piel? ¿Cuáles eran? El B2. El B2. ¿Cuáles son las ramas del B2? Del ¿Nervio cigomático? Del maxilar. Sí, Se del dividía en maxilar. cigomático, y el cigomático daba dos ramas, que era el cigomático que Ay, esta. Anterior y posterior. Superior e inferior. Cigomático. No, pero es que no quiero estar yo, así que no sé. No sabes, o sea, sí no sé de qué es. cigomático temporal, cigomático facial y el infraorbitario, ¿ok? Esas son las ramas. Ahí
del nervio maxilar. Entonces el nervio maxilar pasa por la fosa pterigopalatina y en esta fosa hay un ganglio, que es bastante importante, el ganglio pterigopalatino. Este ganglio es específicamente parasimpático y nos va a inervar la parte del nariz, paladar, faringe y la cavidad nasal. El componente parasimpático de este ganglio va a estar dado por un nervio que es el conducto pterigoideo. Este nervio se forma de la unión del nervio petroso mayor, que es rama de qué nervio. El petroso mayor. Sí, también está el petroso menor. Y se une con el plexo periarterial. Es el petroso mayor, no es del nervio parasimpático. Perdón. Ajá. Sí es parasimpático, pero ¿de dónde ¿El viene? oculomotor? No, viene del facial. Del nervio facial, exactamente. Entonces entran y le dan el componente parasimpático a este ganglio. El nervio maxilar también le deja ciertas raíces que le dan el componente sensitivo, ¿ok? Por ese Entonces, mismo ganglio, por el nervio petroso mayor sale lo de llorar, ¿no? También, eso es otro tema. Ok. Entonces estas son las estructuras que pasan por esta fosa. Como dicen, chiquis. Ahora, los músculos de la masticación son principalmente 4. ¿Quién dijimos que inervaba estos músculos? El bucinador. No, ¿quién nos inerva? No. ¿Cuál? De la rama que se dividía y irrigaba esos músculos. Era una rama del trigémino. Perdón, el del ¿Qué rama? ¿Qué les dije? Que el nervio trigémino trigémino se divide. era motor y sensitivo, pero ¿qué El rama era la que mandibular. llevaba el componente motor? Mandibular. Exactamente, El mandibular. la B3 es la mandibular. Este es el nervio que va a inervar los músculos de la masticación, que van a ser Pero, o sea, cuáles. Pues el bucinador, el temporal, el macetero y El lateral. ¿el cuál? Son los dos pterigoideos, El medio pterigoideo. el temporal El temporal, sí. y Bucinador. el macetero, ¿ok? El bucinador, ¿no? El bucinador es músculo de expresión facial. Porque el doctor nos dijo que mantiene los alimentos dentro de la cavidad bucal. Y los suprayoideos. Entonces lo que te Esos hace, también, pero principalmente tenemos los 4. lo que te hace masticar viene del trigémino, Temporal, de la parte pterigoideos sensitiva del y trigémino, macetero. que es el maxilar, que se Temporal, divide en pterigoideos y cuatro. macetero. Temporal, pterigoideos y maceteros, ¿ok? Temporal, pterigoideos y macetero. Ujú. Temporal, pterigoideo, Entonces, el músculo temporal lo que va a hacer es elevarnos la mandíbula y cerrarla. El macetero también eleva la mandíbula y también la cierra. O sea, básicamente se apoyan para hacer esta acción. Disculpe, el macetero no es uno que está como así. Ujú. Aquí está. Como una banda elástica. Este es el temporal, el macetero y los pterigoideos que están por debajo de la mandíbula. El medial y ¿dónde está el otro? El medial y el lateral. Estas tablas están en su lista. Los pterigoideos lo que hacen, el lateral nos ayuda a protruir y descender el mentón, y el pterigoideo medial lo que hace es elevar la mandíbula junto con el macetero, ¿ok? Y también aquí intervienen otros músculos, que son los músculos suprayoideos, que son 4, los infrayoideos son otros 4, y el platisma, que ya lo habíamos visto. ¿Quién inervaba este? El facial. El platisma. ¿Qué rama? Mandibular. La vocal. La rama. No vocal. Era Cervical. La rama cervical. La rama cervical del nervio facial, ¿ok? Cervical. Este lo que nos ayuda a hacer es a descender la mandíbula. Los nervios suprayoideos también ayudan a descender la mandíbula cuando hacemos como resistencia. Y bueno, estos son bien, o sea, los inervan varios diferentes nervios. El digástrico viene del nervio facial y mandibular, el estiloioideo viene del facial, el miloioideo del B3
y el genioideo viene de C1, C2. Pero los más importantes de estos son los 4 que vimos al principio, ¿ok? Ahora, la arteria maxilar, esta arteria que va a pasar tanto por la arteria infratemporal y termina en la pterigo-palatina. Entonces, tiene 3 divisiones, ¿ok? Esta arteria es bastante importante. Entonces, la carótida externa da 2 ramas terminales. ¿Cuál es? La carótida externa, pues la maxilar y La maxilar y la superficial temporal. La temporal superficial, Temporal ok. Entonces, la arteria maxilar es la más grande y es la que nos va a dar 15 ramas, ok. Que esas sí se las tienen que saber. Ay, Sí, son ya, las ya, carreras. Ya, Fue la las que arteria ya maxilar. Fue la que Ya no sabemos. Sí, obvio. La que por el punto extra. Sí, la del punto extra. Es la misma Oh, que eso sabe. Se las decimos de. Se la- Viene como imagen en el examen porque si no. Dibújalas. En No, el examen Ponga. de laboratorio. Parcial. No creo. En el de parcial, no sé si se los vaya a poner. Es que lo Yo creo que Disculpe. sí. lo dio como Este- opción. Sí, pero quería. ¿Cuándo es el examen de laboratorio? Esta semana, el día que te toca tu laboratorio ese día. O sea, el martes. Yo no necesito algún- Entonces, esta rama maxilar tiene mucha relación con el músculo pterigoideo lateral. Entonces, es por este músculo que se forman las divisiones. Vamos a tener una porción mandibular, la porción pterigoidea y la última porción que es la pterigopalatina, ¿ok? Y dijimos que son 15 ramas. 15 ramas. A ver, ¿quién dijo que se la sabía? Ella. Ella dijo que se la sabía. Ela. Rodrigo. Él explícales a tus compañeros las ramas de la ¿No? arteria maxilar. El auricular. ¿Están ahí? Estaban. ¿Tiene el marcador para que las dibuje la compañera? Eso. Yo la verdad no me la sé. Creo que. Es la temporal superficial, Ahí está. La- Doctora, él accesoria, sabe cosas. Sí. la alveolar inferior. ¿Y a dónde va y qué ríos específicamente? Nos dijo que nos lo aprendiéramos, pero No, nunca nos no, dijo no que sabía. que aquí No, rigaban. pero ¿a qué rigaban? No. Pues es que se tienen que saber qué irriga y cómo se llama. Sí sé algunas que irrigan, pero no. A ver, échale. La alveolar inferior pues irriga los procesos alveolares, ¿no? De los dientes. Los alveolares son La las que esfenopalatina. Vamos a repasarla todos juntos, ¿ok? Entonces, la primera porción nos va a dar 5 ramas, la segunda porción da 4 y la última, que es la pterigopalatina, da 6 ramas, ¿ok? En total son 15. En la primera porción, Sí, hubiera sido más fácil. en la primera porción van a salir la auricular profunda, que va a ir a irrigar el meato acústico externo, la membrana timpánica y la articulación temporomandibular, ¿ok? Aquí está este dibujito, miren, está ya dividido. Y auricular profunda. Ahora, la timpánica anterior pues va a ir a la parte de la membrana timpánica, la parte anterior. La meningia media, esta arteria es la que entra en la cavidad craneal, ¿ok? ¿Por dónde entra la arteria meningia media? ¿Por qué foramen? Por el foramen espinoso, ¿no? Por el foramen espinoso, exactamente, y va a irrigar toda la parte del periósteo, del cráneo y la calvaria, ¿ok? La arteria meningia accesoria también entra a la cavidad craneal por medio de qué foramen, Rodrigo. A ver, ¿cuál? Perdón, ¿cuál? Meningia accesoria. Entra por el agujero oval, exactamente, y va a ir hacia los músculos de la fosa infratemporal, ¿ok? Músculos de la fosa infratemporal. La arteria alveolar inferior, ¿por dónde entra? La Foramen arteria mandibular. alveolar inferior. Por el mandibular, exactamente. Entra por el foramen mandibular y va a ir a irrigar todo el área de la mandíbula y los dientes mandibulares. Ahí termina la primera porción. No más. La segunda porción, que también se llama la pterigoidea, va a dar 4 ramas, dijimos. ¿Qué van a ser cuáles?
mesentérica, las temporales profundas, las pterigoideas y la rama bucal. Mesentérica o masentérica. Macetérica, perdón. Entonces, pues, como su nombre lo dice, va a ir al músculo macetero y también va a ir al temporal y algunos otros huesos que forman la fosa temporal. La pterigoidea va a ir al músculo pterigoideo. Y la arteria bucal pues va a ir a la parte de los músculos, el buccinador y la mucosa bucal, ¿ok? Ayúdale a tu mente con eso. Es súper Las fácil, últimas es 6 ramas. facilito. Las últimas 6 ramas son la alveolar superior posterior. ¿Qué parte va a irrigar? Alveolar posterior. ¿Cuánto falta? Paladar. ¿Para Pues qué? el paladar, ¿no? Paladar. Para terminar, ya estamos acabando. Paladar. El paladar. ¿A dónde dijimos que iba? A los procesos alveolares, ¿no? Sí, exacto, a los procesos alveolares, los dientes maxilares y toda la piel que estaría adyacente. La arteria infraorbitaria pues va a ir a la parte infraorbitaria, ¿ok? Infraorbitaria. Ok. El conducto pterigoideo, la arteria del conducto pterigoideo pues va a ir a donde? Conducto pterigoideo. Conducto pterigoideo. La rama faringe, ¿La cuál? la rama faringe, O sea, la faringe. exactamente. Es lo que nos había explicado de que dijo, ah, ya ven que está fácil. Sí. Fácil. Como dice, ¿qué es el músculo elevador del párpado? Exactamente. Cerrar el párpado. La palatina descendente pues va a ir al conducto palatino y la esfenopalatina va a irrigar toda esa área, la área de la fosa anterior-palatina y genopalatina. ¿Ok? Listo, chicos. Eso sería la... Muchas gracias. ¿Cuándo nos vemos? ¿A quién le va a dejar saber cuándo nos vamos a qué hora? A ver,